gusto y el placer con Rosa López, que voy a dar algunos datos, muchos ya la conocerán, pero seguramente habrá gente que le interese, le guste escuchar, enterarse un poco más de todo el trabajo que viene realizando en este largo recorrido que tenemos en la aventura del psicoanálisis. Bueno, entonces paso a presentarla. Psicoanalista en Madrid, AMP de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Docente del Instituto del Campo Freudiano. Y esto es interesante. Ha publicado numerosos artículos de revistas especializadas de España, Francia, Argentina, Brasil e Irlanda. Participó en los libros Las Ciencias Inhumanas de RBA, Barcelona 2009, en El psicoanálisis y su aporte a la cultura contemporánea, del Fondo de Cultura Económica en 2017, y en Psicoanálisis y Discurso Jurídico, Gredos, Barcelona de 2018. Bueno, como su recorrido es muy largo, creo que esto es una carta de presentación suficiente para que todos los que ya la conocen y los que no pueden investigar por ahí sus intervenciones. Entonces, vamos directamente al título de la conferencia de Mujeres y Hombres, que como verán es un exhaustivo recorrido por cuestiones interesantes como son desde el legado de Freud hasta los aportes, las indicaciones, las puntuaciones y las nuevas correcciones, no sé si es la palabra llamarlo correcciones, pero sí puntualizaciones, me gusta más esa palabra, y esa novedad que introduce el aporte de Lacan y su enseñanza. Así que como ustedes verán a lo largo de la escucha que puedan tener de la intervención de Rosa López, le paso la palabra y los dejo con lo que ella nos va a poder enseñar hoy. Gracias, Mónica. Gracias a todos los presentes. Me da muchísima alegría veros, la verdad, porque he visto caras que hacía tiempo que no veía y eso es siempre un placer. Y me ha llamado la atención una palabra que ha utilizado Mónica, que es un exhaustivo recorrido. Me acuerdo que una vez dando un seminario del campo freudiano en Alicante, cuando terminé de dar la clase, la coordinadora me dijo, ha sido un recorrido exhausto. O sea, en realidad, sí, en realidad se refería a que los dejé exhaustos. O sea, porque es verdad que es cierto que me resta algo por analizar, que es el goce de seguir escribiendo y poniendo palabras cuando tengo que dar una charla, una conferencia o una clase. Así que si hay algo en mí de goce femenino poco limitado, es ese. Espero no dejaros exhaustos y me cortáis cuando me cortas, Mónica. Voy a poner el reloj, no obstante, porque... No te preocupes, yo te voy a... Tú me lo dices, vale. No, además es una cosa, tengo que aclararlo, que me produce cierto embarazo, cierta culpa y a veces voy a matacaballos, o sea que también prefiero cortar a ir demasiado deprisa. Y con estas cuestiones de cautela y de advertencia para los que estáis aquí escuchando, empiezo. Veis que he puesto una frase en la pizarra, lamentablemente estas pizarras que son muy bonitas, antiguas, tienen muy poca visualización para los que estáis en las pantallas. Así que leo la frase porque me parece genial. Freud le escribe a Jung: cualquiera que prometa a la humanidad la liberación de las penalidades del sexo será saludado como un héroe. Bueno, no ha llegado. A ver, prometen todos, pero que no haya conseguido no ha sucedido ni sucederá. La conferencia de hoy va a ser fundamentalmente basada en Jacques Lacan
pero últimamente me gusta empezar tanto las clases como las conferencias o las intervenciones reconociendo lo que le debemos al legado de Freud. Así que voy a empezar por ahí. Primer punto, el legado de Freud. Freud no abandonó nunca la idea de que el trauma que causa el síntoma neurótico es siempre de carácter sexual. Incluso cuando tuvo, digamos, cuando su hipótesis inicial, que estaba basada en que había existido un trauma, un abuso sexual en la realidad de los hechos de sus pacientes histéricas, pues no resistió la prueba de la realidad objetiva, lo cual le permitió dar el gran paso que inaugura el psicoanálisis, y es plantear que la realidad para cada uno de nosotros es psíquica, es subjetiva. Pero Freud, como era un hombre que verdaderamente no retrocedía, descubrió que en realidad no es que haya habido un trauma sexual que sea la causa de nuestros síntomas neuróticos o de otro índole, también psicóticos, sino que la sexualidad en sí misma es siempre traumática. Te pongas como te pongas, te pase lo que te pase, es así. Digo que esto ya nos lo dijo Freud. Y por otro lado, también comprobó una cuestión, y es que el síntoma no solamente era una significación que había quedado reprimida, un relato reprimido, sino que había una satisfacción pulsional, una satisfacción sexual pulsional, y que el sentido sexual del síntoma no puede ser descifrado en su totalidad, y no por falta de pericia del psicoanalista ni por falta de ética del analizante, sino por una imposibilidad estructural, y es que no todo lo sexual tiene una representación en el inconsciente y por lo tanto no todo es interpretable y analizable. Escuchando a sus pacientes concluyó que la diferencia sexual se inscribe en términos fálicos para ambos sexos. Solo hay una inscripción, el falo para ambos sexos, el que tiene y la que no tiene el falo, ausencia o presencia del falo. ¿Por qué? Y Freud intuyó que en el inconsciente, luego Lacan, claro, esto lo formula de una manera lógica y hasta topológica, pero Freud, escuchando a sus pacientes, se dio cuenta de que en el inconsciente de hombres y mujeres no había una representación del genital femenino, y a esto le llamó premisa universal del falo. Y no hace falta que lo diga Freud ni los psicoanalistas, solo vean cómo se ducha o se bañan juntos un niño y una niña y verán las cosas que dicen las niñas al respecto. Si a esta limitación del inconsciente le añadimos que la sexualidad de los seres hablantes se rige por la pulsión, que la pulsión es siempre autoerótica y parcial, podemos concluir que no hay una relación sexual natural ni complementaria entre dos cuerpos. Eso solamente siguiendo a Freud. Claro, había que decirlo, había que formularlo y convertirlo en un axioma. El inconsciente, elucubrando sobre lo sexual, solo fabrica malentendidos, y la pulsión se satisface en el propio cuerpo sin incluir al otro. En síntesis, Freud captó los impases estructurales de la vida erótica que limitan la potencia de la interpretación del analista, porque, como antes mencionaba, si bien todo lo analizable es sexual, no todo lo sexual es analizable. Quise empezar reconociendo la genialidad de Freud, pues fue quien creó las condiciones para que su mejor alumno, aquel que le leyó a la letra, pudiera llegar a formular el axioma "la relación sexual no existe". Axioma que constituye el marco dentro del cual el psicoanálisis de Jacques Lacan va a situar la vida erótica. Diría más, la vida del ser hablante. La fórmula que produjo un impacto en su momento resulta que ahora la usamos con soltura. Estoy segura que casi todos los que estáis aquí sabéis teóricamente que no hay relación sexual, ¿sí o no? Sí, ¿no? Bueno, con soltura, pero claro, hay una cuestión. No deberíamos hacer de este axioma la clave de interpretación de los fenómenos actuales sin argumentar lo que queremos transmitir.
porque corremos el riesgo de que se confunda con el desencanto y el nihilismo general que caracteriza esta época. Una época que ha constatado la inconsistencia del otro, el carácter ficcional de la verdad y que se muestra escéptica ante el valor del amor, pero eso sí, se rinde a los mandatos del superyo, que nos ordena. Nos ordena gozar cada uno a su manera, imponiendo el modelo de las adicciones. Hemos de diferenciar entonces el aforismo lacaniano de esta deriva civilizatoria que parece que está ya de vuelta de cualquier creencia en la armonía, etc. Para Lacan, la relación sexual no existe porque no puede escribirse, siendo que la escritura es lo que nos da la medida de la existencia. ¿Qué es lo que sí existe? Voy a citar a Jacques Villers. Existen las apariencias, a las que llamamos semblantes, y que no tienen más ser que el del lenguaje. También existe el amor, que puede funcionar como una suplencia. Y ahí encontré una cita de Lacan meses antes de su muerte, en la que dice, quizá convendría ponerla debajo de la de Freud porque me pareció impresionante. Dice, lo que suple a la relación sexual que no existe es que las gentes hacen el amor. Seminario 26, 4 meses antes de morir. Es porque, 4X meses, ¿no? Es porque no hay un saber sobre nuestro ser sexuado, que el pensamiento no cesa de fabricar teorías, elucubraciones y delirios de toda índole. Desde esta perspectiva, el conjunto del saber acumulado por la humanidad es consecuencia precisamente de la imposibilidad de tener un saber fehaciente, concreto y real sobre el sexo. Este destino universal de los seres hablantes produce inevitablemente síntomas, mejores o peores, pero todos sintomados. Y a la vez es la causa de que exista el amor, la literatura, los avances científicos, el arte, todo tipo de artificios. O sea que de ahí, de ese agujero, digamos, que aparece en el campo del sexo, surge todo lo demás según la visión del psicoanálisis. Para el psicoanálisis lacaniano, la responsabilidad del sujeto es sexual, nos dice Lacan. Porque frente a ese no hay relación sexual, no hay relación sexual escrita en nuestros genes ni en nuestro inconsciente, cada uno está obligado a dar su propia respuesta. Esta responsabilidad atañe a los múltiples aspectos que se juegan en una vida, no solamente a lo que acontece, supongamos, en una cama o en una discoteca, etc. También a todo lo demás, al amor, al trabajo, a los hijos, siendo que la respuesta con mayúscula, la que sí definiría qué es la relación sexual, pues no existe. Entonces nos vemos obligados a inventar una respuesta, a responder cada uno por nuestra cuenta, a riesgo propio y asumiendo consecuencias. Hasta aquí una introducción con la que pretendo aclarar ideas básicas sobre lo que el psicoanálisis aborda de la diferencia de los sexos, que es el tema en rigor de esta conferencia. Entonces, voy a quitarme esto porque hace mucha gente en la sala, un poco de calor. Vayamos entonces al título hombres, ¿cómo era? Mujeres y hombres, o de mujeres y hombres, ¿no? Bueno, donde se remarca la diferencia de los sexos. Para comenzar a hablar de la diferencia sexual, que tan cuestionada está en la actualidad, me voy a autorizar en Lacan. Así ya os dejo como que ya no me cuestionéis demasiado, que Lacan dijo en el seminario 21 que si bien la relación sexual no existe, eso no quiere decir que los sexos se confundan. Tomaremos entonces a mujeres y hombres como dos clases de parletres que habitan en dimensiones diferentes. Dimensiones, lo digo así sin afrancesar, pero lo escribimos así, que es en las mansiones del dicho, las casas del dicho, dimensión.
A menudo la relación entre hombre y mujer es tan paradójica como la de Aquiles intentando infructuosamente alcanzar a la tortuga sin darse cuenta de que ésta se mueve en otra dimensión. Pero en ocasiones el muro se fractura. Esas son las buenas noticias porque todo lo demás son malas. Se fractura el muro gracias al empeño que pone el amor. El amor es el empeño de romper ese muro para que se provoque algún orden de encuentro. Cuando eso sucede, por un tiempo, no se sabe cuánto, nunca, dos exiliados pueden encontrarse, refugiarse mutuamente y gozar cada uno en su cuerpo a través del cuerpo del otro. Subrayen esto, cada uno en su cuerpo, pero a través del cuerpo del otro. Exacto. A la contingencia del encuentro la llamaremos amor y es lo que permite que el goce, ese autoerótico de la pulsión, condescienda al deseo. E incluso el amor puede llegar a funcionar como una suplencia que hace que por un momento algo se escriba de esa relación sexual que no existe. También el amor, y esto no lo puedo, no voy a hacer aquí un ensalzamiento del amor, el amor es la fuente de un enorme sufrimiento, el detonante de muchos desencadenamientos psicóticos y hasta el motivo que puede conducir a alguien al suicidio. En todo caso, voy a intentar transmitir algunas cuestiones sobre el amor sin hacer una apología del mismo ni deleitarme en la descripción de sus estragos. Vayamos al título de la conferencia, de mujeres y hombres. Una de las cuestiones, creo yo, más apasionantes del psicoanálisis es haber captado cómo se introduce la diferencia sexual en el inconsciente, porque es donde tiene que estar. El que en un baño diga hombres y mujeres nos orienta un poco, pero muy poco. Entonces, claro que aquí puedo contar X mujeres, X hombres, ya sé que van a ser más ellas que ellos, pero eso no es. Es en el inconsciente que tiene la cuestión que escribirse. Insisto que Freud dejó el terreno preparado, pero que es Lacan quien en el 20º de sus seminarios añade una nueva perspectiva, porque va a pensar la diferencia sexual basándola ahora en los modos distintos de gozar de cada sexo, el goce masculino y el goce femenino. Al mismo tiempo, guiado por los goces, puede realizar un giro muy notable respecto a su concepción del amor, al plantear que el amor está anudado al goce femenino y, atención, obstaculizado por el goce masculino. Por esta razón es importante que sostengamos la diferencia entre el hombre y la mujer respecto al modo de gozar, pero también respecto al modo de relacionarse con el decir. El decir, bueno, la enunciación, no tanto los dichos, ¿verdad? El decir que está ligado al amor. Les recuerdo que Lacan abre este seminario en el anfiteatro de la Universidad de Derecho de la Sorbona. Le habían prestado ese lugar para que dictase el seminario en 1972. Un año clave, muy próximo al 68, las personas que iban a escuchar a Lacan, que por cierto era como un fenómeno, ese fenómeno que era Lacan y que todos que pasaban por París querían asistir a uno de sus seminarios, pues eran muy variopintas, desde las feministas muy famosas, algunas de ellas que asistían a su seminario, a este en concreto, hasta los homosexuales reivindicando sus derechos, la izquierda, por supuesto, los jóvenes de izquierda, revolucionarios, etc. Pero además, ese día, el día que él abre el seminario, estaban los juristas, porque era su casa, a fin de cuentas, y dijeron, vamos a ver a este hombre, a ver qué dice. Y ahí Lacan les hace un guiño. Les hace un guiño específicamente a ellos, planteándoles que va a hablar de lo que pasa en una cama de pleno rendimiento, no en una cama precisamente para dormir o no solo para dormir, y que eso les interesa fundamentalmente a dos profesiones, a los psicoanalistas y a los juristas, a los abogados, porque los psicoanalistas tenemos que hacernos cargos
de las consecuencias sintomáticas del goce que ahí se haya puesto en juego, y los abogados del usufructo, que también es un modo de goce, de lo que se haya producido, hijos, propiedades, bienes, etc. Bueno, convengamos, por tanto, que la inexistencia de la relación sexual no impide que algo suceda en la cama entre dos cuerpos, todo lo contrario. Es la condición de que pasen muchas cosas, de que haya acto sexual variopinto, aunque sabemos que las perversiones son limitadas, pero bueno, variopinto. O sea, quiero decir que si estuviéramos en el terreno animal, pues sería pautado por el instinto y siempre a la misma hora, del mismo ciclo, etcétera. Aquí no se sabe cuándo, ni cómo va a acabar. Entonces, es por eso que en la cama se pueden hacer diferentes cosas, que haya acto sexual y que en ocasiones se haga el amor, no siempre, obviamente. El hombre y la mujer, lo interesante es, voy a tratar de transmitiros esto. Hombre y mujer entran en la cama sin diferenciarse. A ver si lo puedo explicar. Lo plantea Lacan en un seminario. Cuando esto se edite tendréis todas las notas bibliográficas, pero me parece que entre el largo y exhaustivo y dar la bibliografía, Lacan plantea en el seminario que el drama del ser hablante es que entra en la cama en equivalencia con el falo, tanto uno como la otra. En este nivel no hay distinciones entre los sexos, pues ambos comparten la posición del ser el falo materno. Entendamos el objeto de deseo del otro. Ambos entran ahí, ¿no? Sin embargo, a la hora de la verdad, que supone el encuentro de los cuerpos, la inadecuación de los goces pondrá en evidencia la diferencia sexual. El goce masculino mostrará su componente perverso, porque en determinado momento del acto, el hombre necesita recortar una parte del cuerpo de la mujer que será la que animará su goce. Mientras que el goce femenino mostrará no solo su lado enigmático, sino también un poco loco. Poco loco porque además va ligado a una demanda de amor que parece no tener límites. Es a nivel del goce que cada uno verifica la alteridad. Y cuando digo alteridad, digo la alteridad que es ese otro para mí a la hora de gozar y la alteridad de mi propio goce que no sé muy bien de dónde viene, en el que no me reconozco del todo, el otro interno que habita en mí mismo. En el cuerpo a cuerpo ya no se trata del tiempo de la seducción, en el que ella juega a ser el falo imaginario, toda ella, y él a tenerlo. Ahora ambos están expuestos a lo real del goce femenino, ambos. Para ambos es un enigma. El goce femenino, ¿por qué es un enigma? Porque no se deja medir por lo fálico. Lo fálico es la unidad de medida del goce. También es un órgano que va por su cuenta, o sea, que no pertenece al portador. Está en su cuerpo, pero al mismo tiempo el goce que ahí se produce está fuera del cuerpo de la intención del portador. Así que él tampoco sabe muy bien cómo va a salir, si saldrá airoso del encuentro cuerpo a cuerpo. ¿Cuál es la mía esta? Gracias. Bueno, voy a poner un ejemplo. Una mujer en análisis cuenta que durante un viaje ha conocido a un hombre que supo envolverla con sus palabras, al principio amistosas, después cada vez más íntimas. Llegado al punto... ¿Perdón? Cada vez... ¿Se me oye mal? ¿Queréis que me acerque más el... Bien. Primero amistosas, después cada vez más íntimas. Llegado al punto de la conquista, él propuso un juego. Formulará una pregunta a la que está dispuesto a responder con toda sinceridad si ella hace lo propio. ¿Qué es lo que más les cita a cada uno en la cama? Él confiesa sin dudar que la penetración a tergo, es latín, o sea, por detrás, vamos. Ella tampoco duda, la voz. ¿Qué problema?
Él, que había sabido seducirla con tantas palabras, necesita estar mudo en determinado momento. Ella, es algo que valga mucho la pena, no desea poner en juego esa parte de su anatomía. Parece que él sintió un flechazo a primera vista y quizá pudiera haber llegado a amarla, pero su condición de goce está ligada a un pedazo de cuerpo de ella con el que llegaría a la cima del orgasmo, evitando mirar su bella cara. Es apenas un momentito, es un momento de aislamiento. Después puede continuar con el cortejo, las palabras y otras delicadezas. Ella, por su parte, espera que él sea, Lacan dice, el relé, podemos traducirlo como el embrague, que la lleve hacia otra dimensión del goce que en alguna ocasión experimentó, paradójicamente, pero no es paradójico, con un amante impotente. Un hombre que sabía usar la voz y no le funcionaba el órgano, digamos, con una tonalidad más allá de las palabras hasta hacer vibrar su cuerpo. Esta viñeta clínica nos enseña que cada sexo juega su partida en el inconsciente con un partener diferente, un partener privilegiado. Excelente ejemplo. Sea una parte del cuerpo femenino para él, sea el mismo Dios para ella. En la cama nunca hay dos, nunca hay solo dos, porque además el padre, la madre, el Edipo, etc. Sigamos las pistas de Lacan sobre mujeres y hombres. Lacan designa al hombre como aquel que se encuentra, cito, mal parado y sin saber qué hacer a la hora de abordar a una mujer, de abordar sexualmente. Estamos en este terreno, ¿no? Por eso necesita imperiosamente utilizar un semblante sobre el que sostener su para ser, su parecer, su semblante, ¿no? ¿Por qué se encuentra mal parado? Porque está fijado al goce del falo y le resulta muy enigmático el modo de gozar de una mujer. Y Lacan insiste, para el hombre, a menos que haya castración, algo que le diga no al goce fálico, no hay posibilidad de que goce del cuerpo de una mujer, en otras palabras, de que haga el amor. Tiene que salir un poco del goce fálico, que es el goce masturbatorio por excelencia. De manera que para hacer el amor es preciso que él pueda ir más allá de lo que obtiene con esa parte del cuerpo de la mujer y que no deja de ser un acto masturbatorio acompañado del cuerpo del otro para internarse en la senda de lo enigmático de lo femenino. No es fácil porque se aproxima un poquito a la angustia. En su ultimísima enseñanza, Lacan está desesperado por demostrar qué se puede hacer con lo real del sexo al final de un análisis. Es entonces cuando recurre a la topología y también a la vertiente real del amor. Dicho de otro modo, ve el amor desde otra perspectiva que rompe con la idea de que el amor es solo un asunto de semblantes y de engaños imaginarios. La topología la dejo para mañana, que tengo que dar un seminario el 23 sobre Joyce, y hoy sobre Joyce. ¿No? Sobre Joyce. Sí, y entonces la dejo, bueno, ni solo faltaba, pero me voy a internar un poquito en esta vertiente que le interesa a Lacan, fíjense lo que he dicho, para orientar el final de un análisis, que es utilizar el amor como una vía hacia lo real, que es a donde le interesa llegar. Lo real y representable, ese agujero del que surgen todos los síntomas. Bien. Vayamos entonces a ver, a indagar esta vía del amor hacia lo real. Después de estudiar filosofía desde su juventud, Lacan dice que estudia filosofía para encontrar las claves del amor. Y dice que en realidad no comprendió nada o no sacó nada en claro hasta que leyó a las místicas. Y también un poco al final la poesía china. Por ello, sitúa el foco de su interés en la función de la escritura, de la letra, de la carta de amor, como modos privilegiados de bordear ese agujero del que hablo todo el tiempo. Ese agujero en el campo del saber, ¿eh? Es un agujero en el campo del saber.
un agujero que no se deja decir, ¿no? O definir mediante el fantasma. ¿Qué es el fantasma? Es eso que cada uno de nosotros construimos, ese guión de vida que cada uno construye para hacer su pequeño mundo y donde alberga la creencia de que el goce pleno es posible. Y aun cuando su vida esté muy alejada de ello, sea anodina, insatisfactoria, imagina que algún día lo conseguirá. O que si él no lo consigue, seguro que el vecino hace tiempo que lo viene consiguiendo y que el amigo ese que tanto ha viajado, el escritor famoso ya lo ha conseguido, en fin, el cuentito con el que vivimos dormidos. En el seminario 21, ahí lo he citado, también aparece el amor y le sirve a Lacan para establecer la diferencia de los sexos. Para el hombre, el amor marcha sin él decir, le basta con su goce fálico y además no comprende nada del amor. En cuanto a una mujer, el goce no marcha sin el decir verdadero que está ligado al amor. Es un poco lo que el ejemplo que traía antes. Vemos que cada sexo se juega la partida en una dimensión diferente y por eso vamos a preguntarnos qué es una mujer para un hombre y qué es un hombre para una mujer, según Lacan, ¿eh? O sea, lo voy a decir con la manera en que yo lo he entendido, ¿no? Pero bueno, es una orientación de Lacan. Y empiezo con una frase de él, precisamente, dice, cuando se trata de conocer a un hombre, no hay nada mejor que sopesar a su mujer. Este es muy buen consejo, ¿eh? O sea, porque nos parece, qué hombre más majo, o al revés, o qué antipático, ¿no? Y de pronto conocemos a la mujer y dicen, a ver. Entonces, podríamos decir que es una observación mundana. Al nivel que yo lo acabo de comentar, es una observación mundana, pero se trata de una conclusión que proviene de la clínica, donde verificamos que algo de la manera en que el hombre goza de su inconsciente es no enterándose y siendo su mujer la que se entera, por decirlo rápidamente. O sea, la que expresa algo del inconsciente de él. Lacan se da cuenta que para los hombres el síntoma y una mujer están en el mismo lugar topológico, en el mismo lugar. Ergo, una mujer puede ser el síntoma de un hombre. Esto nos lleva a interrogarnos por lo que es una mujer para un hombre. Veamos los diferentes avatares a los que nos conduce la propuesta de Lacan. Una mujer puede encarnar esa parte de su cuerpo, puede prestar esa parte de su cuerpo que llamamos objeto A y que aparecía en el ejemplo como claramente, como lo que causa el deseo para el hombre perversamente orientado. Y cuando digo perversamente orientado, digo el hombre normal, es decir, no digo el perverso, ¿eh? El perverso es una cosa clínica, una patología clínica, es decir, una estructura clínica, mejor dicho. En el goce masculino hay algo, una pequeña perversión que podemos llamar un cierto fetichismo. Hay una zona del cuerpo, hay algo privilegiado que produce su excitación y le conduce a la obtención de su goce, aunque sea un santo. O sea, trato de el hombre perversamente orientado, o sea, el hombre. También entonces la mujer puede encarnar eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a prestar esa parte de su anatomía que esta paciente no quiso prestar en su momento? Pero tampoco es tan terrible. También ella puede representar el falo del hombre, del que el hombre presume. Cuando lleva a su lado a la más hermosa, a la más joven, a la más lista, a la mejor profesional, a la excelente madre. Con cualquiera de estos semblantes, ella encarna el falo que él presume de su propiedad y que le sirve para exhibir su poder. Peor para aquella que se identifique a este papel y esté dispuesta a sostener la ficción de pareja ideal, pues bajo esa apariencia de comodidad y de qué bonito todo,
acabará revelándose la faz mortificante de estar la mujer alienada a la demanda de su partener. Veamos el caso contrario. Esas mujeres que más bien molestan, que no son cómodas, pues esas también producen un enorme deseo a los hombres, que las desean justamente por eso, pero seguimos en la misma lógica, en la lógica del falo. O por comodidad, seguimos en el mismo asunto. Supongamos ahora que ella es el síntoma que responde al deseo inconsciente de él. Como histérica, una mujer puede identificarse al síntoma del otro, no solo al del hombre, también al de la compañera de colegio que se desmaya tras recibir una carta en la que el novio la deja y se produce un contagio de desmayos de las otras compañeras. Si el hombre con el que está esa mujer histérica no hace síntoma de aquello que no anda en su vida, si no se entera de su inconsciente, será ella la que encarne el síntoma y lo ponga de manifiesto con sus palabras, con sus actos, con sus gritos, con su propio malestar, etc. No es una buena solución para ninguno de los dos. Ella padece un síntoma que no le corresponde y él se desespera, ya que por esta vía no va a registrar las señales del inconsciente. Ya podemos mandar al marido al analista. Bueno, vendrá, ahí el analista tiene al menos la oportunidad de ver si es él quien le releva a la mujer y se hace cargo de que se entere del inconsciente. Conclusión. Por este lado, él se convierte en un torpe del inconsciente y ella en una pesada, que no para de molestar. Supongamos ahora que mediante el análisis esa mujer histérica puede resolver algo de su histeria y obtener un saber hacer con lo femenino, de manera que no le sea difícil prestarse a alojar en su cuerpo el objeto que anima al goce solitario del hombre, pero con una condición. La condición de que él favorezca la presencia del amor como lugarteniente del goce femenino. Este acuerdo tácito permite que, y cito a Lacan un Lacan que casi optimista, digamos, que dice: esto es lo que permite que algo triunfe, algo que se asemeja a la relación, algo que cesa de no escribirse para algunos casos raros y privilegiados. Convenimos con Lacan que los casos que sirven como prueba de la posibilidad del triunfo del encuentro entre los sexos son raros y privilegiados, pues lo habitual es encontrarnos con los impases, cuando no con el fracaso claro. Para los dos implicados el impasse no es fácil de resolver. Ella, la histérica, digamos que no ha sido totalmente analizada, debería cerrar la boca y renunciar a ese goce de tenemos que hablar y dar lugar a un silencio provocador. Casi un poco como, ya que te pones a encarnar el síntoma, pues haz de analista, pero cállate la boca, porque los analistas en general estamos callados. Un silencio que facilite que en él surja un decir no rutinario, un decir de pura enunciación, un decir sin saber que surja del cuerpo y pueda dar lo que no tiene. Porque los hombres responden al deseo dándote lo que tienen, en general, no se sientan aludidos, ¿no? Algunos hombres creen que el deseo femenino se puede calmar dándole lo que se supone que ella está pidiendo. Bueno, obviamente no es fácil, por eso los casos son raros y privilegiados. Pero Lacan, estoy cogiendo la vertiente, digamos, más optimista, ¿no? Que nos abre posibilidades, ¿no? Que no nos dice la relación sexual no existe, estamos todos apañados, ¿no? O sea, Lacan hace suyas las palabras de Stendhal y dice que sí, que acuerda con que el amor, que una mujer puede mantener lo estoy diciendo mal, que cuando el hombre ama a una mujer, cuando la ama en serio, puede mantener unidos el amor-estima con el amor-pasión y con el amor-gusto. No está nada mal.
que estas tres facetas del amor que decía Stendhal se puedan dirigir a un mismo objeto, a la misma mujer. Más aún cuando estamos advertidos por Freud acerca de la tendencia masculina a separar el objeto de amor del objeto del deseo. La esposa y la amante, por un lado, son un derivado de la madre y la prostituta que aparecen en los fantasmas más primarios. Lo interesante es que Lacan no se conforma con este logro, sino que además sube la apuesta. O sea, la apuesta de Stendhal, que ya os la he dicho, dice, además de todo eso está el amor mayor. Y ahí dije, oh, a ver qué es esto. ¿A qué le llama Lacan el amor mayor? A eso que sucede cuando el hombre la cree. Cree que ella puede llegar a decir algo que concierne a su núcleo de goce, lo más íntimo y lo menos reconocido por él mismo. Para ese hombre que la mayor parte del tiempo está sordo a las palabras de las mujeres, ese decir de ella le deja tocado y es del orden de un acontecimiento que siempre es de cuerpo. O sea, le deja tocado en el cuerpo. Entonces el hombre que no captaba los signos de su inconsciente empieza a creer que el síntoma y una mujer es capaz de decir algo que le interpela. Y quizá eso le pueda aproximar a la experiencia analítica. Pero Lacan añade algo. Añade que cuando uno, el hombre, cree lo que ella dice, es lo que se llama el amor. Este es el aspecto, digamos, más positivo, ¿no?, del enamoramiento, pero puede llegar a tornarse muy oscuro y hasta loco cuando en lugar de creer en una mujer síntoma, el hombre cree que ella es la mujer con mayúscula. Como el caballero que en el libro del barón de la Motte Fouquet se enamora de una ondina. Una ondina es un ser que no existe y que pertenece al mundo de los encantadores silfos que habitan en el aire, revolotean por las nubes, están en los lagos, en los ríos, en los mares y a veces cobran forma humana. Lean esa novelita, la acabo de leer y está muy bien, muy bien. Es preciosa, es una joya. En resumen, la creencia puede dirigirse al decir verdadero que una mujer síntoma pone en juego y que confina con el inconsciente de él, y no solo eso, le hace resonar algo de lo real. Bien, eso está bien. O puede convertirse en una locura, la de creer que la mujer existe. El pasaje de creer a una mujer síntoma a creer en la mujer podría ser cómico si no fuera que es realmente dramático. Volvamos a los impases de la vida erótica y a la función del amor como suplencia de la inexistencia de la relación sexual. En ocasiones, el amor consigue hacer triunfar la relación entre dos sexos, algo que solo puede ocurrir por pura contingencia, es decir, que no lo podemos planificar. Muchos desean alcanzar esa suplencia, es la más guay, la verdad, la suplencia por la vía del amor. Pero, bueno, no sé si es la más guay, no lo sé, no sé qué pensar. A lo mejor la escritura, el arte, el artificio. Me parece que la del amor es más, no sé, nos redime más como seres hablantes. Pero bien, pero es difícil, muy difícil. Mejor pintar o escribir a veces. Entonces, muchos desean alcanzar la suplencia por la vía del amor, pero no encuentran la oportunidad de dar con el partener adecuado, aquel que consuena con su inconsciente. Aviso para navegantes. Si la fortuna azarosa os ofrece la oportunidad, hay que cazarla al vuelo, para lo cual es necesario estar despierto. Os dije antes que el fantasma dormía, ¿no? Porque el amor, y cito a Lacan, queridos colegas lacanianos, Lacan va y dice, el amor es precioso. Lo dice Jacques Lacan, el amor es precioso, por una sola razón, porque uno ya no está solo. Y lo vuelve a decir Jacques Lacan, seminario RSI. Bien, me gusta este Lacan a mí.
Evidentemente, ninguna compañía está asegurada para siempre. Y cuando el partener se pierde, uno se siente más solo que nunca. Pero al menos el tiempo de no haber estado solo es el principio de una subjetividad que puede salir del ensimismamiento, del goce autista, para interesarse verdaderamente en la relación con el otro. Hasta aquí, ¿qué es un hombre para una mujer? Ah, no, voy bien, voy súper bien ahora que lo pienso. Ah, porque estos son notitas que tengo yo por si me hacéis preguntas difíciles, todo esto. Así que voy a matar caballo, voy un poco rápido o no. ¿Va bien? Vale. No, me quedan 10 minutos. Vale, muy bien. Entonces me puedo tomar más tranquila el asunto de qué es un hombre para una mujer. ¿Qué es el hombre para una mujer? La respuesta de Lacan no es tan clara. Lacan dijo, la mujer es siempre un síntoma para el hombre. No dijo es un síntoma, dijo es siempre un síntoma para el hombre. Pero cuando trata de revertir el asunto y se plantea qué es un hombre para una mujer, dice lo siguiente, le cito, puede ser todo lo que les parezca. Yo me he tenido a eso porque ahí eso abre un abanico de posibilidades de las cuales él menciona solo dos. Y a veces nos quedamos solo con esas dos. Puede ser una aflicción peor que un síntoma e incluso un estrago. Y nos hemos quedado con el siguiente esquema. Mujeres síntomas de hombres, hombres estragos de las mujeres. Bueno, ¿por qué no indagamos esto? Puede ser, ¿cómo dice? Puede ser todo lo que les parezca. Igual, pues yo voy a ver qué nos parece, ¿no? Si es solamente un estrago. Tengamos en cuenta que estas apreciaciones de Lacan sobre lo que la mujer, tanto la mujer síntoma del hombre, ya lo había dicho antes, pero ahora lo dice mejor, y el hombre estrago, proceden del particular interés que le produjo el intercambio epistolar entre James Joyce y su esposa Nora Barnacle. La correspondencia entre ambos da cuenta de cómo Nora era un partener dispuesto a jugar la partida sexual, aceptando las condiciones que a él le permitían dar salida al voyeurismo, no al modo del perverso, digamos, más normal de cualquier hombre, de una manera más patológica, más especial, al su voyeurismo, el fetichismo, el masoquismo e incluso la coprofilia. En palabras de Lacan, sin embargo, para Joyce solo hay una mujer. El día que Joyce conoció a Nora, estoy en realidad hablando de lo que supone ella para él, pero bueno, luego voy a ir a ella. El día que la conoció, un legendario 16 de junio, nos ofrece un elocuente ejemplo de cómo la contingencia del encuentro con una mujer puede cambiar la vida de un hombre. También la de una mujer, el encuentro con un hombre. Nora tenía 19 años y era virgen, pero en la primera cita metió la mano en sus pantalones y le llevó al orgasmo mirándole a la cara con sus tranquilos ojos de santa. Sí, es elocuente, ¿no? Después de esa experiencia, Joyce le dijo lo siguiente, tú me has hecho un hombre, no es cualquier cosa, ¿eh? Ese día estableció un corte en su vida y dio lugar años más tarde a la escritura del Ulises, una obra única sobre la que Borges llegó a decir, y me apetecía decir esto, no sé si viene a cuento, pero me apetecía. Borges en su conferencia sobre Joyce dice, si tuviera si tuvieran que perderse todo lo que se llama literatura moderna y hubiera que salvar solo dos libros, esos dos libros que tendríamos que elegir en todo el mundo es en primer término el Ulises y en segundo término Finnegan's Wake, los dos de Joyce. Vamos a preguntarnos entonces qué era Joyce para Nora. Una mujer
a la que no le interesaba mucho lo que escribía su marido, tampoco su fama y mucho menos su dinero que nunca tuvieron. En ese punto, Lacan se plantea que un hombre puede ser un estrago para una mujer. Esto lo tenemos en Freud de otra manera, no utiliza el término estrago, pero habla de la relación de estrago que se produce siempre, usa otro, entre la madre y la hija. Y dice, Freud había captado en su clínica que los conflictos que tenemos con el marido, las mujeres, reproducen el estrago materno. Y si no, echen cuentas. Entonces, en la mujer el goce femenino puede cobrar la forma del sin límite a las concesiones que ella está dispuesta a hacer por un hombre en nombre del amor. Desde luego Nora aceptó las condiciones que Joyce le propuso, el exilio en la pobreza y el rechazo a contraer matrimonio por sus principios. Y además, cuando ella quedaba embarazada, Joyce volvía a las borracheras y a las prostitutas. Tenía unos celos delirantes o se enfermaba. Nora trató de dejarlo en más de una ocasión, pero los amigos le convencían que volviera porque Jean dependía completamente de ella. Pero lo interesante, el punto, ¿no? Es que en sus memorias, Nora, como viuda, confiesa su propio goce, afirmando que la vida de ahora era más cómoda, pero que sin Joyce ya no se divertía nada. O sea que realmente... Ahora bien, si tomamos la primera parte de la frase de Lacan, en la que dice un hombre para una mujer puede ser todo lo que les parezca, podemos pensar aquellos casos en los que el hombre, en lugar de ser un estrago, es lo contrario a un estrago, un sostén, incluso un refugio a que volver cuando ella se pierde en lo errático de su otro goce, el llamado goce femenino, que es errático, no es la quinta maravilla, el orgasmo más impresionante, o al menos es fundamentalmente errático. Entonces, a mí me ha servido muchísimo un cuento que les recomiendo que lean, tardarán a lo mejor una hora en leerlo, lo tienen por internet, es de la grandísima escritora Clarice Lispector, que sabe más que nadie sobre la sexualidad femenina, y se titula Amor. Y ahí se ve muy bien cómo la protagonista entra en un estado de extravío tan sumamente raro tras un acontecimiento en el que se encuentra con la mirada de un ciego. Fíjense el aparente oxímoron, ¿no? La mirada de un ciego. Los años de serenidad que había mantenido con su marido y sus hijos se desmoronan y la falta de sentido la deja tan libre, podríamos decir desatada, que no sabe hacia dónde ir. Y en lugar de dirigirse a la casa familiar como tenía previsto, venía de hacer la compra, se pierde en un jardín oscuro, entrando en comunión con el goce infinito de los lirios, como diría Lacan. Las crisis de su juventud habían vuelto finalmente, llenando su corazón, cito, del peor deseo de vivir. Enfrentada a lo peor de sí misma, experimenta, vuelvo a citar, un placer intenso con el que ahora goza de las cosas, sufriendo espantada. Ese extraño placer que la deja fuera de sí como sujeto y excluida del saber es completamente ajeno a los sentimientos maternales o conyugales. Lo que la encarga es su propio goce otro, valga el oxímoron otra vez, su propio goce otro. Despertado por la mirada de un hombre que ha perdido la visión y que al estar fuera del mundo de los semblantes se relaciona directamente con lo real. Tal vez ella, o para ella, le abre algo de la dimensión de lo real. Tal vez ella se haya vuelto loca, pero no parece tratarse para nada de un brote psicótico, aunque tiene estos antecedentes en la juventud, de que se perdía, en fin. Sino de esa locura que acompaña al goce femenino y que empuja al sujeto a salirse del marco
de los límites, del marco de la ventana, de la ley, del sentido, etc. ¿Cómo acaba el cuento? Os lo voy a estropear, pero léanlo porque no es tanto, no es solo el contenido, es el decir de Clarice. Finalmente es el amor del marido el que la agarra de la buena manera, frase de Lacan, la agarra de la buena manera, rescatándole de ese goce y volviéndole a mostrar los límites que hacen habitable una vida. Acabo ya. Los psicoanalistas no sostenemos como Virgilio en sus obras bucólicas, en su obra Bucólicas, que el amor lo conquista todo y también nosotros nos rendimos al amor. Pero es cierto que le damos un lugar importante, tanto al inicio como al final del análisis, porque en ese saber hacer con lo que no hay, al que Lacan nos convoca, nos dirige, nos propone que hagamos porque no hay, el amor cumple una función que nos permite salir un poco del goce siempre autista. Para establecer la juntura con un otro irreemplazable, eso es el amor, que el otro sea irreemplazable, que sea ese y ningún otro. Pero también con aquellos otros, muchos otros, que sean dignos de amor. Gracias. Bueno, después de esta estupendísima conferencia, o mejor dicho, enseñanza, un recorrido de lo que hay entre mujeres y hombres, me parece que es exhaustivo. Pero no exhausto. No, no. Por lo menos para mí no ha sido nada exhausto, al contrario, me parece que ha introducido algunas especificaciones, algunas precisiones de términos que siempre se hablan muy rápidamente y entonces van a formar parte de una terminología que no tiene verdaderamente sus diferencias y sus claras disquisiciones, porque, por ejemplo, lo que has hecho de creer en la mujer cuando es toda o creerle a ella es una diferencia que no está tan clara en Lacan. Hay que darle varias vueltas para poder establecer esta diferencia. Hay que decir que no sé si estoy interpretando bien a Lacan. No, hago lo que puedo. Justamente, ¿no? me parece que has hecho una diferencia que es absolutamente imprescindible hacer entre creer en la mujer síntoma y creerla en la mujer. Esto es, me parece clarísimo. Bueno, si hay ya preguntas, que aparezcan las preguntas, porque si no podía hacer un pequeño comentario, nada más, para darles tiempo a hacer alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta ya? ¿Algún comentario? ¿Estáis pensando? Un comentario. En la página 8 decías, citando, el hombre no comprende nada del amor. Yo digo, como has insistido claramente todo el tiempo la importancia del amor, justamente porque en esta época hay una devaluación de eso, y se pasa más bien a lo que es el gozo y las adicciones, como tú bien has señalado, por eso quería hacer este pequeño comentario. El hombre no comprende nada del amor, me parece que es un poco radical de afirmar esto como lo afirma Lacan, ¿no? Que no comprende nada del amor. Entonces, ¿qué decir entonces de los poetas hombres que han hablado tan finamente del amor? ¿Podrías hacer ahí una cuestión, una pequeña diferencia, una pequeña ampliación, digamos, de qué es eso de que los poetas pueden hablar del amor y casi siempre uno se inspira también en eso, ¿no? Hace resonar en el cuerpo las palabras de los poetas con esta otra cosa de que no comprende, lo dice él textualmente, no comprende nada del amor. El hombre no comprende nada. La cita la tengo que consultar bien porque quizá le faltaba un trocito, no sé si es eso o no, tendríamos que verificarlo. El hombre, ese al que le estorba, aquel a que le estorba el falo, pero se refiere a todos los hombres, o sea, el hombre, porque a todos les estorba el falo, de una u otra manera, en el sentido que les determina un tipo de goce muy ligado al órgano, a la masturbación, a la exclusión del otro, etc.
Así que el hombre estorbado por el falo no comprende nada del amor. Y tú, bueno, eso me parece interesante. hay eso. algo, es verdad que no sé si... Lacan además plantea que el amor está unido al goce femenino y obstaculizado por el goce fálico. O sea, insiste muchas veces. Claro que en un hombre puede haber algo que le saque del estorbo fálico y de ese goce tan fácil que resulta obtener en su propio cuerpo sin tener que enfrentarse al deseo femenino, ¿no? Cuanto más fácil. Por eso ahora es ultra fácil que un hombre se satisfaga usando internet, siempre encontrar una mujer que le enseñe una parte del cuerpo, que anime su masturbación en casa sin tener que salir ni del sofá. O sea, quiero decir, no estoy haciendo caricaturas, pero es muy serio lo que plantea aquí Lacan. También hay que decir que las mujeres estamos tomadas por el goce fálico en un porcentaje altísimo. O sea, que el goce femenino es un espacio que bueno, pero hay algo en nuestro modo de gozar, incluso con el ejemplo que ponía en la cama, que requiere más de las palabras, pero no de cualquier palabra, ¿no? Sería la palabra de amor. La palabra de amor, que tampoco es, Pero ay, cuánto te quiero palabra... y tal, no son las comunes, no son, es decir algo que haga, que repercuta en el cuerpo. Que para eso hay que tener un arte. Eso es lo que consiguen los poetas, realmente los poetas. Ahora, claro que hay poetas hombres, por supuesto, y claro que hay hombres que tienen una sensibilidad especial para lo femenino. De hecho, hay hombres que escriben novelas cuya protagonista es la mujer y te quedas absolutamente pasmada, ¿no? De cómo un hombre ha podido saber tanto y decir tanto sobre una mujer. Así que esta especie de muro del que hablamos, yo creo que es poroso, o sea, que nos vamos de un lado para el otro, que ella también se enreda en el goce fálico, mismo querer ser el falo, ser la más guapa, la más alta, la más lista, la mejor, o sea, bueno, eso es también otra cuestión de las mujeres, ¿no? Pero los poetas, según qué poetas, porque los del amor cortés, pues estos lo que hicieron, que Lacan trabaja muchísimo, fue establecer las condiciones de amor de Occidente, las actuales. No tocaban lo real, me parece a mí. Para nada. Pero claro, hay poetas que por supuesto tocan lo real. Pero además el propio Lacan utiliza santo. Es eso entonces. Es San, cuando la palabra ¿San quién? ¿San Juan? permite... No, ¿cuál santo? San Juan, ¿no? A San Juan. Entonces es eso, cuando la palabra sí permite tocar el amor. Esto es lo que tú desarrollas. No, como la y vía esta paciente del que amor comento sí que decía que le pasó algo muy con la curioso voz. con la voz y las cosas que, la enunciación de él, algo que la transportó realmente. O sea que sí, bueno. Si él, a ver, no es Sí, bueno, hay una imposible, él frase tiene de que Lacan. salir un poco de Cuando Lacan habla de que el amor es la condición que es lo que permite condescender el goce al deseo, ahí habla del amor, pero no el amor imaginario, no el amor narcisista, sino justamente que es algo que tiene que ver con la palabra de amor. Es la palabra de amor la que toca, la que es la vía para lo real. No es que el amor sea real, porque si no, ¿cómo vamos a pensar? No. Por eso no, pero hay una confusión. Sería A veces, inaguantable. por eso, porque como me han preguntado algunas veces, pero el amor es real. No. ¿Qué es esto del amor real? Es la vía. Creo Vía. que es importantísimo esto cuando decía que especificabas algunas cosas, es explícita, ordenabas algunas cosas. Me parece que decir que el amor es una vía para tocar lo real no es lo mismo que decir que el amor es real. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo no va a haber preguntas? Dolores. No, quería decir algo, Sí. pero no, se me ha ido lo que estabas planteando. La vía, Sí. entre la vía y la confusión del amor. No, que Lacan llega a decir que el amor requiere de un decir verdadero, o sea, que vuelve a recuperar algo de eso, pero además de un decir que toque el cuerpo, que toque la verdad y haga resonar el cuerpo, que haga una carambola. Es Dificilísimo.
pero se Claro, puede, poder ser, sacaremos. no es imposible, no es. Sí, hola, Hola, Loles. hola, muchas gracias Rosa, como siempre, fantástica. Gracias. En relación a la pregunta tuya, Mónica, que decías que es un poco exagerado esto de que los hombres no entienden nada del amor y ponías el contraejemplo de los poetas. Y es verdad, hay más que leer a San Juan para saber que entienden mucho más del amor que el 99% de las mujeres. Lo que ocurre es que sabemos que por lo menos desde lo que son las fórmulas de Lacan, San Juan queda del lado femenino, queda del lado del goce femenino. Es decir, habría que pensar que San Juan, en la medida en que es capaz de entender tanto del amor, pues está más del lado, está en el lado del goce femenino y no en el lado del goce masculino. Entonces, es un hombre, pero no es un hombre, por decirlo de forma muy elemental, ¿no? No es un hombre estorbado por el falo. No es un Claro. hombre estorbado por el falo. Exactamente. O no estorbado, o muy poco estorbado por el falo, porque tiene una facilidad enorme para ir más allá del falo y colocarse del lado del goce femenino. Entonces, yo no sé, pienso que cuando un hombre algo puede salir de su autismo fálico y abrirse un poco al goce otro a través del amor, bueno, también el hombre se abre a esa parte suya que escapa al goce fálico, porque en realidad estas dos mitades son dos mitades, lado hombre y lado mujer, pero siempre que pensemos, no solo que las mujeres, por supuesto, que también están del lado del goce fálico, sino que también los hombres, por lo menos de vez en cuando suena la flauta, pues de alguna forma también pasan al lado femenino. Y yo, para mí, si un hombre es capaz de amar, tiene algo de femenino, en el sentido lacaniano de la palabra, aunque sea un hombre muy fino. Pero para mí, si es capaz de amar, tiene algo de femenino. Sí, completamente de acuerdo. Luego te quería comentar otra cosa, Rosa, que me ha dejado a mí pensando, ¿no? Todo esto de que comentabas de creer en el decir de una mujer, ¿no? Que lo contrastabas con creer a la mujer. Y esto que decías de creer a una mujer me hizo recordar una cosa que es, por eso digo que habría que ver cómo cómo el hombre crea a una mujer, porque hay una forma de creer a una mujer que se ve, vamos, yo lo he visto bastantes veces, en aquellos hombres que creen tanto a una mujer que esto les convierte en impotentes. Es decir, hay la impotencia masculina, no siempre, pero muchas veces está relacionada con creer a una mujer que le puede decir todo tipo de, sugestionar de alguna manera con digamos, por decirlo rápidamente, con sus desprecios impotentizadores. ¿Con qué? Con sus desprecios impotentizadores, ¿no? Y que qué bueno, ¿no? Muy sí, bueno. Y eso es muy frecuente, por eso digo, cómo, y además se ve que, no sé, en la clínica, que cuando el hombre, pues yo qué sé, cambia de pareja y encuentra otra mujer en la que cree menos, pues la impotencia muchas veces desaparece o deja de creer a su mujer tanto como la creía y entonces pues él, de alguna forma, la impotencia también se alivia. Entonces, por eso decía que todo esto de creer a una mujer tiene, porque tal y como tú lo has planteado, por decirlo muy rápidamente, parecía una cosa buena, lo digo de forma muy elemental, pero tiene este otro lado muy fastidiado. Sí, sí, completamente de acuerdo. Es como el matrimonio. ¿Hay alguna pregunta en la... Pero me la lees porque no veo ni torta. Espera. Es una pregunta del chat. Joyce se sostuvo por su escritura, pero también se sostuvo en Nora, en tanto Nora respondió a la sexualidad de Joyce. Y en ello, él también resonaba con su propio goce. Esa es la primera.
La segunda es ¿qué hombre fue Joyce para Nora? Y entiendo que esta es la tercera. ¿Y Nora era la mujer para Joyce, de la que dependía totalmente? Son tres en una. Son preguntas porque parecieran afirmaciones, ¿no? Sí, La primera al menos, ¿no? La primera, a ver, repíteme, que Nora se sostuvo por... Joyce se sostuvo por su escritura, pero también, sí, es de lo que voy a hablar mañana. Tomaré más bien esa vertiente, ¿no? Donde lo que anuda a Joyce es fundamentalmente su escritura con la que se hace un nombre y la publicación de lo que escribía. Y que Nora es más bien del orden de un guante que ajusta la imagen que levantaba Campamento en él. Pero bueno, es muy, o sea, ahí nos volvemos a tener algo poroso, porque a veces dice Nora era el síntoma y a veces decía era el síntoma. Entonces, bueno, es que estas cosas pueden suceder. El síntoma no es una cosa de aquí para siempre. Va y viene, se coloca un poco aquí, un poco allá. Es un bricolaje. O sea, es que lo que Joyce hace es un bricolaje. Pero el síntoma, cuarto nudo en sentido estricto, en general, creo que Lacan lo plantea como la escritura. La escritura y la publicación. Pero Miriam sabe de esto un montón. Sí, sí. Quería retomar lo que dijo Dolores, no para dar una respuesta, sino un poco para hacer más amplia la pregunta a lo mejor. Porque, ¿qué es ese le cree? ¿No? Para mí el lugar donde Lacan habla de este creerle, que es complicado en francés, sí. Es dificilísimo. En croire y croire, sí. Está justamente en RSI. Y cuando habla de creerle, habla de... lo relaciona con lo que hacemos en el análisis. Quiero decir que es un enigma para él, una cuestión a interpretar lo que ella dice. Y una cuestión a interpretar quiere decir, la supone un sujeto con inconsciente, y en ese sentido no sé si esta mujer superyoica, castradora que describía Dolores, si está realmente en el lugar de esta mujer que hay que interpretar. Me parece que al revés, es como un mandato de goce. Claro, justamente. me encanta. Claro, no, claro, esto está muy bien también. Hay que ver cómo cambio de opinión yo según. Pero está muy bien, están las dos, son conciliables, pero yo creo, a ver, Miriam, yo creo que creerla a ella como síntoma es creer en su propio síntoma, en el inconsciente. Es un hombre que se puede interrogar y a lo mejor eso precisamente le puede facilitar soltarse un poco más en la cama. Creerla a la mujer, esa es la voz del super yo. La mujer es la voz del super yo. He tenido pacientes que cómo se iban a fallar a la mujer si la mujer lo sabía todo, porque cómo no, orientaba todo, decía todo y era su super yo. Entonces, claro. Por eso decía que es distinto sí, la yo palabra de interpretar. La mujer super yo, del lado de la mujer, creer en la mujer, y la mujer síntoma, o una mujer síntoma del lado de abrirle un poco de agujero a ese hombre que no se entera. Es verdad que hay algo en los hombres, es que para meterles una ficha hay que gastar muchas palabras. O como decías tú, el silencio. O el silencio, muy bien. Chus. Chus.
Hola, Chus. ¿Me escucháis? Hola. Oye, enhorabuena, que está fenomenal. Saludos a todos. Yo quería, si podías explicar un poquito más, que habéis afirmado como que el problema que tenían las mujeres con los hombres siempre como que revierten o retroceden al estrago materno. Si lo he entendido bien así. Y luego que ningún hombre habla, ahora tampoco, en las preguntas. No sé si me has escuchado bien. Sí, te he escuchado bien. Bueno, el hombre estrago, pues sí, efectivamente, eso lo vemos en la clínica. Ahí hay otra pregunta. Ay, bueno, tú. Eso lo vemos mucho en la clínica. Y sí que vemos una cosa, Chus, y es que, o sea, lo que Freud captó es impresionante cómo se produce. Creo que Freud se equivocó en una cosa. Cuando él dice que la mujer repite la relación conflictiva, tremenda, dolorosa, estrago, pongamos, o sea, lo dice con otras palabras, pero la palabra buena sería estrago, que es la que usa Lacan. El estrago de la hija con la madre lo repite con el hombre con el que se casa, y creo que se equivoca en una cosa. Dice, con el primer marido, y nos da la única receta erótica que da Freud. Cásense al menos 2 veces. Yo creo que lo repites con cualquiera. O sea, con Pero sí. es que no entiendo, o sea, por mi falta de conocimiento, pero o sea, siempre hay un estrago que tiene que ser doloroso. O sea, no puede haber en la mujer con la madre. No. La mujer con la hija con la madre. O sea, como si puedes explicar el concepto de estrago a lo que se está refiriendo. A ver, el estrago de una hija con una madre no va para nada divorciado del amor. Como el de una mujer por un hombre, con la madre con un hombre. O sea, la niña que más ama a la madre, más puede estragarse por las razones que Freud nos da, porque hay algo ahí de lo femenino que la madre representa, que o por déficit o por exceso, porque he visto todas las, o sea, no, lleva a una mujer en análisis, no quiero ser como era mi madre. Eso te lo dicen todas. Y vengo a análisis por primera vez porque estoy notando que me parezco y que hago cosas con mi marido, con la familia o con tal o cual, como hacía mi madre. Entonces, vale. Y al mismo tiempo quieren a la madre, pues probablemente por encima de casi todo, ¿no? O sea, que no está reñido. Y sí es eso, ¿no? Sí. Y esa madre puede ser la antifeminidad o demasiado femenina o H o B, en fin, siempre va algo. Hay algo pegajoso siempre. Siempre. En la relación con la madre y que siempre hay algo pegajoso. Sí, que no hay nada que corte eso, sino que se mantiene ahí. Sí. Una presencia de lo real. Tienes razón. Vale, muchas gracias. Gracias. Gustavo, de Sal. Sí, bueno, en primer lugar, agradecerte la minuciosidad de la exposición, la claridad. Has abierto muchas vías y también, bueno, creo que incluso a los que llevamos algunos años trabajando estas cuestiones, me parece que a mí me ha permitido entender cosas que hasta ahora algunas de ellas no entendía. Quisiera volver a Freud, ¿no? Para hacer si tenías alguna idea sobre esta cuestión. Para Freud el comienzo, tanto para digamos, el hombre como para la mujer o el niño, el bebé, ya sea de sexo femenino como de sexo masculino, hay un primer tiempo que él denomina el narcisismo primario, un concepto que después decae,
pero que en sus 3 ensayos plantea como el autoerotismo. Es decir, todos parten de una misma posición, que es una posición autoerótica. Es decir, lo que Freud descubre es que efectivamente el pequeño, la pequeña, es capaz de satisfacer a través de su propio cuerpo y encontrar una modalidad de satisfacción. Que por lo tanto tiene que producirse algo para que efectivamente, si todo se puede realizar en relación al propio cuerpo, es preciso que se introduzca una operación, algo, un acto psíquico, que abra a el interés por el cuerpo de otro. Entonces, creo que Lacan se refería en lo que comentabas en el seminario ANCO, que es necesario que en él algo de la castración opere para que pueda interesarse. Pero también algo de la castración tiene que operar en el comienzo. Hay una castración originaria que tiene que operar en el comienzo, para ambos. Pero lo interesante, y yo creo que Freud no llega a responder eso, es en qué momento las aguas se separan. Es decir, en qué momento la forma en que el niño se va a interesar por el cuerpo de una niña, y viceversa, una mujer en el cuerpo de un hombre, ¿en qué momento se separan las aguas? Es decir, se produce esa diferencia por la cual el hombre se orienta fundamentalmente a partir del goce fálico, mientras que ella, no todas, tienen la posibilidad de encontrar otra modalidad. Es decir, hay una forma de alojarse en el inconsciente, en unos y en otras, que es distinto y que Freud no pudo dar una respuesta a eso. Gracias, Gustavo. Lacan llega a decir que está de acuerdo con Freud en que la anatomía es el destino. No sé hasta qué punto eso, pero es muy notable, ¿no? Que las niñas, que los niños parten de algo en común, ¿no? Que es todo el goce autoerótico. La gran pregunta de Freud y de cualquiera es qué es lo que hace que alguien abandone el goce autoerótico para salir a la calle a buscar a un otro desconocido, qué tal, que es siempre un lío. Saber para qué, o sea, cómo, porque qué fuerza empuja a que queramos hacer esa salida. Entonces, bueno, ¿en qué momento se bifurcan los caminos? Pues no, yo creo que muy pronto, ¿no? Yo creo que hay algo en las niñas, claro, las excepciones son permanentes, podemos hacer contraejemplos, pero hay algo de las niñas desde muy pequeñitas, de estar al tanto del deseo del otro, pero captar el deseo del otro aun cuando todavía no dominan la palabra, pero están, y de los nenes que se están mirando un poco o la colita o el cochecito o el trenecito o el no sé, luego el móvil, yo qué sé. O sea, hay algo que El encuentro con el goce fálico para un niño es que es brutal. No, pero es previo, rápido. Es Mientras rápido. que el encuentro con el goce fálico en la niña no es el goce fálico, no el falo, Muy bien dicho. con el Muy deseo bien. del otro. Muy bien. Pero el órgano mismo presenta ya mismo. Claro, Veo a los niños por eso pequeñitos empezó tocándose diciendo, todo el tiempo. Por eso he empezado diciendo que la anatomía es el está ahí, destino. En cierto claro. modo. Sí, sí. No sé qué pensarás. Sí, que me parece que es. ¿Alguna otra? Yo tengo una pregunta muy básica. Bien, bienvenida. Necesitas un micrófono porque si Ahora no te lo llevo. el resto no escuchas. Un momentito. Bueno, aprendiendo algo
la época de ahora y que la primacía de gozar y el imperativo, lo que me cuesta un poco de trabajo entender es si en ese gozar no hay un punto de deseo o va por otro lado, porque luego a lo mejor se disuelve, pero para gozar con algo no hay que desearlo primero, aunque sea un poco, que luego yo lo pienso con la sexualidad de ahora y mis experiencias y las de mis congéneres. Y es verdad que es como muy aquí y ahora y luego se disuelve y parece que nunca ha habido un deseo, pero que en ese primer, no sé, es que me llama la atención que ¿Te refieres al encuentro sí, sexual, a la sí. etcétera? Sí, sí, Y sí. en un poco cuando dices lo del super yo y la época actual que me encaja, pero mi pregunta es esa, si en el gozar no tiene que haber un leve deseo para que se produzca, porque ¿Cómo un leve? Mejor que haría un muy deseo. No, no, o sea, vamos a ver, si es que a ver, si ponemos en el tema de la cama, pues es que lo que inicia la partida es el deseo. O dicho en términos macarras, me pone. O sea, ay, eso es deseo. es que si no te pone, o sea, no, es que entonces masturbación en casa y pornografía, que ya es, bueno, no, 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 no. La jugada empieza con el deseo, ambos objetos del deseo, he dicho, entraban en la cama al mismo título como objeto del deseo del otro, pero para acabar el asunto y obtener la satisfacción o el goce, pues evidentemente surgían estas otras cosas, ¿no? O sea, este otro goce, digamos, que es cada uno en su cuerpo, pero a partir del cuerpo del otro, ¿no? Entonces, cuando decimos no hay relación sexual, no quiere decir que no hay acto sexual, donde el deseo sea muy enorme y el goce que se obtiene muy bueno. Pero mañana no me llama por teléfono, pues ya está. Ya con eso ya tienes que las cosas no cuadran, no hay proporción, no hay algo que... O sea, hay actos sexuales que estupendos, no hay que ponerle ninguna pega, pero es un acto sexual, no lo vas a poder reproducir a tu antojo cuando quieras, como quieras. O sea, o sea, hay, pero sí, claro, deseo y goce, creo, pero hay más. Es que qué triste, si no, ¿no? Voy por el lado de qué triste, si no. Sí. No, digo que eso sí hay suerte, porque a veces lo que plantea Lacan justamente es que la cercanía, la presencia cercana del otro angustia. Y justamente me acuerdo un poema de Eliot que Lacan toma y que es sensacional, donde se van a encontrar un chico y una chica y cuando termina sin pena ni gloria todo, más o menos lo que dice Lacan es qué alivio, no me devoró, no me mató, no me hizo pedacitos, no sé, todas las cosas que efectivamente podrían llegar a ocurrir y que a veces angustian, ¿no? Rosa, y yo tenía una pregunta. Después de tus años de experiencia como analista, ¿qué es para ti un hombre para una mujer? Vaya preguntita. Vaya preguntita. ¿Qué es para mí un hombre? Para algunas es un estrago, las vuelve locas. O sea, conozco pacientes que se manejan genial en todo, en la vida, en la profesión, en esto, en aquello, tienen amigos y realmente se meten en unos líos con algún hombre que verdaderamente como que no concuerdan con el resto de su vida, ¿no? Y que pueden producir pues un desastre que les hace daño, que tienen un enganche dificilísimo de romper, porque si ellos creen en una mujer o en la mujer, nosotras creemos en el amor y si no lo hay, lo inventamos, lo pintamos o lo que sea. Y entonces, y nos dejamos, o sea, así como podemos ser el síntoma de un hombre, nos contagiamos del fantasma del hombre con el que estamos. O sea, eso es tremendo para una mujer.
Así que son muchas las cosas, porque no es solamente el síntoma, está también el fantasma. Y hay mujeres que están con un partener en una etapa de su vida y asumen los mismos temores que tiene él y que ellas nunca habían tenido, la misma manera de plantearse ciertas cosas, o sea, realmente un contagio, se hacen de derechas como él y luego van con otro y se hacen de izquierdas, porque o sea, hay algo en la mujer, digamos, que se entrega, como dice Lacan, sin límite. Pero al mismo tiempo Lacan dice, aunque se entregue todos sus bienes, su cuerpo, todo, o sea, mujeres que se dejan maltratar, profesionales que ganan un dineral, ¿sabes? Y se dejan maltratar y no pueden separarse. Entonces, bien, tenemos ahí el estrago en su máximo nivel, ¿no? Pero a una mujer le puede costar muchísimo separarse del hombre. Y luego, por supuesto, el fantasma de una mujer de quedarse sola y no volver a encontrar otro y qué hago sin pareja. Creo que en el hombre no es tan así. Me parece que no. Pero bueno, mil cosas. Podríamos hablar montones de cosas al respecto. Pero de todas maneras, aunque ella pueda dar todo de sus bienes, de todo lo que dice Lacan, que ahora no recuerdo, al final no va a darlo todo, porque hay algo de ella que no va a entrar en la ecuación. Y eso sí que me parece que es lo que reivindica Lacan con el goce femenino. Bueno, siempre habrá algo que no se da, que está dirigido a un otro. Adela, aquí. ¿Tenemos más preguntas? Madre mía. Sí. Es que, Marcos, tienes que mandar... O sea, Adela ha empezado hace un ratito que está. Vale. Hola, hola Rosa, muchas gracias. Te hablo de Londres, yo vivo en Londres. Buenísimo. Y estoy en formación lacaniana en Londres. Pero tuve largos años en Brasil, donde crecí y tuve mi adolescencia ahí. Así que quiero primero agradecerte la referencia a Clarice Lispector, que realmente para quien es de mi generación, yo tengo ahora 80 años, y vivió con ella como una contemporánea, es un privilegio haberla tenido como contemporánea, con todo lo que ella pudo manifestar mucho más allá de lo contenido y etcétera. Y entonces te agradezco eso y también la idea del hombre como sostén cuando una mujer entra en ese goce errático, y una otra manifestación en arte y en película, que creo que capta muy bien eso que Clarice describe en ese cuento, es una película inglesa, Brief Encounters, encuentros breves, que es una película del 1945 con Celia Johnson y Trevor Howard. Y es una película donde dos personas casadas, una mujer y un hombre, se encuentran por casualidad y entran en la locura, pero ella entra en una locura realmente y le ponen Rachmaninoff como música y etcétera, hasta que la escena final es ella completamente tomada por ese amor imposible, sentada en la sala de su casa con el marido haciendo las palabras cruzadas con toda calma, y él la despierta de repente y dice: ¿dónde estabas? Estuviste muy lejos. Y ella se da cuenta y le agradece haberla traído de vuelta.
Es una película lindísima en ese sentido, de ese goce errático y inexplicable. Bueno, Adela, muchísimas Gracias. gracias. Quedamos amigas porque nos ha encantado de tu aportación, ¿eh? Gracias. La provocaste vos, así que... Sí, ahora. gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa. Lo he disfrutado mucho. Ay, qué bien. Era sobre lo de los poetas. Sí. Era por hacer la poesía también nuestra. Estaba yo pensando si no solo los poetas, sino cuando sucede el amor, esa contingencia, algo de la poesía toca la posición de enunciación. Cuando eso pasa y se habla desde otro lado, porque el silencio y la imposibilidad forman parte de la partida, entran a jugar, como en un análisis. Muy bien, muy bien. Entonces, se habla desde una extimidad, no solo los poetas, era un poco por... ¿Y qué opinabas al respecto? Gracias. Que mejor no lo podría haber dicho de lo que tú lo has dicho. ¿Qué? ¿Quién me está ¿Algo diciendo? más? Ah, ¿Hay alguien ahí en no, digo en el Zoom? Ah, no hay nadie. Bueno, tomamos alguna pregunta más y ya Dolores, concluimos, ¿no? Dolores. Sí, sí. 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 No se te escucha. Pon el micrófono, abre el micrófono, no se te oye. Loles, no se te oye. No, A lo mejor a no lo nos mejor oye tampoco. no, ya por eso, nosotras, aunque le estoy diciendo si tiene el porque por micrófono. eso está hablando. No se oye, Loles. Vamos a hacer así. Qué buena estás. La hija, ¿no? La hija, sí. La técnica. No se escucha nada, nada, nada. Ya, gracias. Ya está, ya está. Gracias. Bueno, ya acudió mi niña, mis hijos por ella. Bueno, que ahí se me ha ido con esto, se me ha ido el santo. Acércate un poco al micrófono para hablar, Loles, acércate un poco al micrófono, porque No, se con escucha todo este lío se me ha ido el santo al cielo. Bueno, dos preguntas. Una, Rosa, has dicho al principio, me ha parecido, y además me ha gustado mucho como lo has dicho, pero no lo puedo reproducir exactamente. Has dicho algo así como que el hecho de que no haya relación sexual no significa que no haya goce masculino, que no haya goce femenino, que no haya hombres, que no haya mujeres. Algo así has dicho, me ha parecido. Y entonces yo quería preguntarte, ¿qué piensas tú de esta afirmación que yo la oigo repetir mucho ahora de Miller, de que Lacan a partir de su última enseñanza termina por, digamos, generaliza el goce femenino para hacerlo equivalente al goce en cuanto tal? Yo oigo mucho esta cosa y quería saber qué piensas. Y luego la otra pregunta que yo sinceramente, no sé cómo tú, no sé si mañana podré asistir a tu conferencia de mañana, no lo sé, pero como no estoy segura, por eso te pregunto, cuando tú estabas en la idea esta de qué era Nora para Joyce, ¿qué piensas de esta idea de Joyce tan extraña, tan impactante, de que, bueno, ahora ya con la reproducción transexual, pues a lo mejor es menos extraña, pero en ese momento era algo verdaderamente extraño, de que llevaba a Nora en su vientre? Ah, sí. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eran estas dos cosas. Si tienes alguna, lo segundo me parece que es una cosa rarísima, que yo no sé cómo... Qué fácil me lo has puesto. No pretendo, es dificilísimo, te lo pregunto porque mañana vas a hablar de ello. No voy a responder. No solo él, no solamente llevar a Nora en su vientre, hay cartas donde él le dice, méteme en tu vientre, estoy desamparado, desamparado, desamparado. O sea, hay algo ahí que
Miriam quizá tiene alguna idea al respecto, pero la verdad que es raro, pero es que no es raro en Joyce. Ujú. Ya. Es que claro, ese hombre es que realmente había algo ahí de incrustarse. De no separarse. No sé, como cuando alguien quiere que abrazarse al otro tanto que los dos cuerpos se fundan, ¿no? Y no obstante la relación sexual no existe, quiero decir que te pongas como Sería casi una manera de hacer la relación de meterse él dentro de ella dentro de él, sí, y de hecho Lacan plantea que entre ellos hay una extraña relación sexual, No. que sí la hay. Entonces, Y de lo otro, Rosa, de lo de la generalización del goce femenino, ¿qué piensas? yo en su momento en el congreso que hicimos sobre mujeres hice una intervención al respecto. En aquel momento yo prefería seguir distinguiendo el goce femenino del goce como tal. Ahora voy a revisar un poco por qué lo decía con cierta energía. Ahora mismo no sabría muy bien qué plantearte al respecto. Señoras, señores. Bueno, terminamos aquí.